Muy buenas tardes, soy Bayardo Antonio Chavarriaga Vázquez y mis compañeros Margaret Milena Medrano y Edwin José Mercado. Somos maestrantes de la Corporación Iberoamericana. A continuación, se va a socializar el tema la evolución de la educación en la Edad Media y el pensamiento crítico. La misión de la escuela y del sistema educativo no es otra que la formación del pensamiento reflexivo de los alumnos para asegurar su participación activa, creativa y responsable como ciudadanos que actúan inteligentemente en la solución de los problemas individuales y sociales. John Dewey. En la Grecia arcaica, la educación se impartía para la clase dominante, llamada también la paideia griega. Se educaba en el arete y en la tecné. El arete educaba para la guerra y la tecné para el hacer. Ejemplo, el manejo de las armas, navegar y cabalgar. El primer vestigio de esta educación es que es exclusiva para la clase dominante y es excluyente para los siervos y esclavos, mujeres y niños. El aprendizaje se da por medio de la mimesis, que significa imitación, es decir, que el maestro modela, tiene la verdad y el estudiante es quien imita al maestro. El aporte de un pensamiento crítico lo hace en asocio a través de la democratización, experiencias pedagógicas. Esto significa que para acceder a la educación no se debe excluir a las partes desfavorables. En la educación, la Grecia clásica, surge algo llamado calogagía, que se traduce como el gimnasio, entendido como el escenario donde se forma el cuerpo y el cuerpo es el escenario donde se forma la mente. La principal característica es que el sujeto se va a formar en la simposia, que es el método en el que se discute y se presentan las ideas. En la etapa helenística surgen las bibliotecas alejandrinas y se genera la pedagogía enciclopédica y se organizan en ciclos o niveles. En la educación medieval surge la idea del cristianismo, cuya principal característica es el teocentrismo, que traduce Dios es el centro de todos, Dios es sinónimo de verdad, el pecado original distancia al hombre de Dios. Entonces, la estrategia educativa es que en la escuela y la pedagogía es una forma de solventar los daños del pecado original y encaminar el hombre hacia la verdad, hacia Dios. El vestigio del pensamiento crítico consiste en un triple camino para enrutar al hombre hacia Dios, que es el entendimiento, la virtud y la gracia. Aparecen dos movimientos que son el docere, que significa enseñar, y el disquere, que significa aprender, y se genera una relación entre conocimiento y vida. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para iniciar tu clase con pedagogía crítica y decolonial? Los aspectos que debemos tener en cuenta para iniciar su clase con pedagogía crítica y decolonial, muy seguramente estarás preguntándote qué ha pasado a través del tiempo. Reflexionemos. En América Latina se ha venido gestando en las últimas décadas, tal vez desde mediados del siglo atrás, una serie de pensamientos desde diferentes vueltas, concluyendo diferentes. Y en verdad, de las propuestas de colegiales, algunos analistas consideran que esa diversidad epidémica se puede entrever, por ejemplo, con la teología, con el movimiento social de la teología de la liberación, con la literatura, con el boom literario latinoamericano entre 1960 y con la filosofía de la liberación a partir de 1970. La academia y la teoría de la dependencia, de la colonialidad del poder, los feminismos decoloniales y otros feminismos, además para poder entender cómo preparando las clases con pensamiento crítico y decolonial. Es fundamental empezar un diálogo de saberes diversos e intelectuales con los discursos críticos al sistema y a la modernidad. Para desescolarizar hay que empezar por el sector y sobre la enseñanza y la construcción del conocimiento,
Los maestros y maestras estamos llamados a reflexionar constantemente acerca de qué se enseña hoy en el aula, asimismo sobre los modos en los que se enseñan y no menos importante, a cuáles intereses epistémicos, económicos y políticos responden los saberes que circulan hoy en la escuela. Pensamientos críticos y decoloniales. Los principales postulados que debemos tener en cuenta es que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades de su producción. Además exige respeto de los saberes de los educandos y respeto a la autonomía del ser. Asimismo, el riesgo y la asunción de lo nuevo, rechazo de cualquier forma de discriminación, exige también estética y ética. Y por último, exige reconocimiento, asunción de identidad cultural. Como maestros podemos desarrollar destrezas y habilidades interculturales de pensamiento crítico en el aula, es decir, que podemos relacionar entre círculos de origen y círculos culturales y actividades que permitan la sensibilización cultural y abordando con eficiencia cualquier malentendido entre intercultura y las situaciones de conflicto. Asimismo, superar todo tipo de relaciones, estereotipos. Para nuestra clase vamos a tener en cuenta 5 aspectos. Bueno, los aspectos son, primero, tenemos la sensibilización. En esta etapa es donde se tiene en cuenta toda la visión etnocéntrica de la realidad y de la extrañeza con la que se mira la luz. El segundo aspecto y la conciencia. En esta etapa el docente genera conciencia con sus estudiantes de lo extraño de su percepción y descubre que su cultura tiene ciertos rasgos que creía generales, no universales. El tercer aspecto es la relativización. En este espacio el estudiante contextualiza todas las características de su intención comunicativa. Como cuarto punto encontramos la organización. Esta es en la fase donde el estudiante procura distinguir principios organizadores de la cultura neta en la cultura ajena, comparando soluciones, buscando fenómenos recurrentes y eso los enlaza con elementos aislados para organizar la información de lo que se dispone. Después de esta organización encontramos la fase de implicación e interiorización. Aquí ya viene el descubrimiento y donde se profundiza en la cultura nueva, la cultura meta. Se construye un sistema de referencias y es capaz de situarse en relación con las otras culturas. En esta fase se desarrollan las destrezas, estrategias necesarias para actuar como mediador intercultural y resolver conflictos. Aquí el estudiante toma conciencia del proceso de adquisición de una red de una tercera perspectiva y es capaz de realizar una reflexión metacultural. La evaluación y uno de los pasos que debe estar en todo proceso educativo, ya que es entendido el alcance que esa tiene para lograr un aprendizaje. Dentro de la precisión educativa implica también comprender las diferentes visiones que el ser humano los determina desde su paradigma tradicional. Esa evaluación genera temor, incertidumbre y tensión, convirtiendo en un obstáculo e impidiendo que las prácticas educativas sean acogidas y descifradas. La transformación, una evaluación contextualizada, lo que propone la pedagogía crítica que utiliza el entorno como camino pedagógico hacia escenarios socioculturales, en donde se generen procesos de transformación. Todos estos aspectos mencionados anteriormente podemos lograrlos como docente, que nos den nuestros estudiantes, desarrollando un pensamiento crítico. Este cambio comienza en donde la educación, desde la crítica de las pendientes social, ética y política, y que nuestros estudiantes se planteen de manera continua interrogantes sobre la información que llega y sean conscientes de la responsabilidad que tienen como individuos dentro de la sociedad. El papel del docente es guiar,
apoyar al estudiante por medio de metodologías participativas y que sea el estudiante el protagonista de todo su aprendizaje, educar con criterios y seguir un espíritu reflexivo y crítico en los estudiantes es algo fundamental para crear la sociedad del futuro. Muchas gracias.